Seguimos viendo los datos en profundidad y vamos ahora a ver las diferencias que existen entre los datos primitivos, que también podemos denominar simples, y los datos compuestos. Hasta ahora hemos trabajado fundamentalmente con números y con strings, que son los tipos más comunes de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son las unidades básicas de un lenguaje de programación. Cada valor primitivo representa un dato simple, a diferencia de lo que ocurre con un array o con los ítems múltiples. Además, los valores primitivos retienen el dato directamente, en lugar de guardar una dirección a algún sitio en la memoria, como pasa con los datos compuestos. ActionScript soporta estos tipos de datos primitivos o simples: number, string, boolean, undefined y null. Los tipos de datos primitivos son, como decíamos antes, tipos de datos simples. Pueden contener, por ejemplo, mensajes de texto, número de fotogramas o passwords secretos, por ejemplo. Pero estos tipos no pueden fácilmente acomodarse a altos niveles de complejidad. Para el manejo de datos más elaborados, como por ejemplo puede ser el manejo de la simulación física de una docena de bolas rebotando, o manejar un test con 500 preguntas y respuestas, tendremos que usar los tipos de datos compuestos. Al usar datos compuestos podemos manejar múltiples partes de datos como si fueran un dato simple. ActionScript soporta los siguientes tipos de datos compuestos: arrays, objects y moviclips. Técnicamente las funciones son un tipo de objeto y son por lo tanto consideradas como datos compuestos, pero nosotros raramente los manipularemos como tales. En próximos videotutoriales veremos más en detalle las funciones como un tipo de datos. Para resumirlo, podemos ver en este ejemplo práctico cómo los datos compuestos son muy útiles. Supongamos que queremos almacenar el nombre de un cliente llamado Pedro. Podemos hacerlo creando una variable que almacene el nombre de Pedro. Aquí lo vemos, var, el nombre de la variable cusename, y el dato que va a tener esa variable, Pedro. Sin embargo, este sistema es muy poco práctico una vez que tengamos que añadir más clientes. Para ello tendríamos que estar forzados a usar variables secuenciales con nombres como cas1name, cas2name, cas3name y así sucesivamente. Imaginaros el trabajo simplemente, por ejemplo, en el caso de la página del Séptimo Continente con 3200 usuarios registrados, tener que ir incluyendo una variable simple para cada uno de ellos. Para solucionar estos problemas existen los tipos de datos compuestos, en este caso, por ejemplo, los arrays. Usando un array podemos almacenar nuestra información de forma mucho más eficiente. Sería del tipo que vemos aquí, un array de nombre customers en el cual podríamos ir incluyendo todos los clientes que automáticamente tendrían asignado un valor diferente. En general, cuando trabajemos con códigos son muy pocas las ocasiones en las que utilizamos datos simples. Vamos a utilizar más datos compuestos, por lo que tenemos que ir familiarizándonos con ellos. Sin embargo, en muchas ocasiones los datos compuestos no son más que agregados de datos simples. Por ello, tenemos que empezar por entender en profundidad los datos simples y en el posterior videotutorial veremos en profundidad los datos compuestos. Cuando trabajamos con datos existen tres modos fundamentales en que podemos manipular esos datos. Uno de ellos es copiarlos. Por ejemplo, cuando asignamos el valor de la variable x a la variable y. Otro modo es comparándolos. Por ejemplo, en este caso, viendo si la variable x tiene el mismo valor que la variable y.
Y un tercer modo de manipular datos es pasándolos, es decir, usándolos para que funcione como argumento dentro de una función. Aquí tenemos un ejemplo, una variable x con un determinado valor, un string llamado hola a todos, utilizado después en la función sayHi para que aparezca traceX, la variable x, en la ventana de salida, con lo que nos aparecería este mensaje. Pues bien, cuando copiamos, comparamos y pasamos datos, el comportamiento que van a tener los datos primitivos y los datos compuestos es muy diferente. Es un tema importante, ya que si no lo comprendemos, será difícil que podamos entender el comportamiento de nuestro código de programación. Vemos en primer lugar qué ocurre cuando los datos primitivos o simples son copiados a una variable. Cuando esto ocurre, esa variable tiene su propia, única y privada copia de los datos almacenados, separadamente en memoria. Por lo tanto, estas dos líneas de código que vemos aquí, tanto el string Pedro como la copia de la variable name1 en name2, hacen que el nombre Pedro aparezca repetido dos veces en la memoria. Está almacenado dos veces en la memoria. Una vez en la localización de memoria reservada para name1 y de nuevo en la localización reservada para name2. Y son independientes un valor del otro. En este caso decimos que el dato primitivo es copiado por valor, porque el valor literal del dato es almacenado en la localización de la memoria asignada a la nueva variable. Sin embargo, cuando son datos compuestos los que se copian a una variable, el modo es muy diferente. Solo se almacena una referencia al lugar de la memoria donde se encuentran esos datos, y no se guardan los datos mismos. Esa referencia le dice al intérprete dónde se encuentra el dato actual, es decir, su dirección en la memoria. Por lo tanto, cuando una variable que contiene datos compuestos es copiada a otra variable, esta es la referencia. A menudo se le llama también un indicador o pointer en inglés. Y no es el dato mismo el que es copiado. Por lo tanto, los datos compuestos se dice que son copiados por referencia. Esto es muy práctico para el diseño de nuestro código, ya que sería extremadamente ineficaz duplicar una y otra vez largas series de arrays o otros tipos compuestos de datos. Sin embargo, esto también tiene importantes consecuencias para la forma en la que trabaja nuestro código, que tenemos que entender. Por lo tanto, cuando múltiples variables son asignadas a los mismos datos compuestos como su valor, cada variable no almacena una única copia de los datos, como sería si los datos fueran primitivos o simples. Lo que ocurre es que múltiples variables pueden apuntar a una copia de los datos compuestos, es decir, a su dirección en memoria. Y si el valor de los datos cambia, todas las variables que apuntan a esa dirección de datos cambiarán también a los valores actualizados. Vamos a ver esto en una aplicación práctica para poder entenderlo mejor. Empezamos viendo en una práctica cómo se almacenan en memoria los valores cuando utilizamos datos primitivos o simples. Haz lo siguiente: crea una variable x y le asignas un valor de 12. Posteriormente creas una nueva variable y le haces igual a x. En tercer lugar, le asignas un nuevo valor a x de 15. Cuando tengas hecho esto, haces dos trays, uno para x y otro para y ves cuáles son los resultados